de las religiosas filipenses, hijas de María Dolorosa. Hoy os hemos convocado de nuevo para continuar con los actos que esta comunidad religiosa y esta feligresía de San Marcos han organizado con motivo del Año Santo de la Misericordia. Y si con el concierto del día 5 de diciembre proclamamos nuestro gozo por la entonces inminente apertura de la puerta en San Pedro de Roma, la Puerta Santa, y si con el acto de la esperanza del pasado 26 de diciembre explicamos que toda nuestra esperanza radica en que un Dios se despojó de su divinidad y tomó nuestra naturaleza para darnos nueva vida, hoy, con esta conferencia, comenzamos un ciclo de charlas que nos llevarán hasta el mes de octubre. Con estas charlas pretendemos que uno de los frutos del jubileo sea la profundización en aquello que queremos y en aquello que verdaderamente nos hace cristianos. En ocasiones, nuestras experiencias religiosas tienden casi exclusivamente a lo emocional y a lo sensitivo. Y eso está bien. Es la base, por ejemplo, de la religiosidad popular tan importante en nuestra archidiócesis. Pero también hay que promover el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Realmente debemos partir del conocimiento y de la razón si como cristianos queremos saber lo que somos y por qué llevamos ese nombre. Debemos partir del conocimiento y de la razón si además queremos dialogar con otras confesiones religiosas o incluso con agnósticos y ateos. Diálogo que en el mundo occidental no es opcional, sino obligatorio, sobre todo si el objetivo común de todos es la construcción de una sociedad basada en la concordia y en la paz. Este es nuestro punto de partida. Si queréis, lo digo de otra manera. Nos inspira la idea de que la misericordia divina no excluye a nadie y, por tanto, nosotros no queremos convertir el jubileo en una suerte de celebración autista de nosotros mismos para nosotros mismos. Creemos que merece la pena aprovechar la ocasión para profundizar en lo que somos y al tiempo dar a conocer la visión cristiana de la vida a los que no la comparten o simplemente la desconocen en medio de tanto ruido ambiental. Creemos que los cristianos podemos aportar al común de la sociedad como mínimo tres cosas, las tres íntimamente relacionadas con el concepto de misericordia. Nuestra concepción de la humanidad, la semilla de la comprensión mutua y, en tercer lugar, la ética del perdón. Nuestras misiones en la Europa contemporánea no pueden ser ya nunca más espadas vencedoras, sino humildad y cercanía. Nuestro mensaje no calará solamente a golpe de estética, ni siquiera a remolque de cultos magníficos, internos y externos, ni siquiera de procesiones con las imágenes más devotas de la ciudad. Nuestro mensaje debe ser apertura a la sociedad, comprensión de todos los puntos de vista y presentación desnuda y clara de aquello en lo que creemos. No es otro el objetivo de estas conferencias. En esta primera, el ponente nos hablará del concepto de misericordia en el Antiguo Testamento. Le seguirán en la primera semana de Pascua otras tres en 3 días consecutivos sobre la misericordia de Dios en la historia, en la moral y en el arte. Tal vez os preguntéis por qué hemos pensado que la conferencia inaugural debía centrarse en el Antiguo Testamento, que era cuando aún no conocíamos el rostro de Jesús, y esa es la razón que nos llevó a presentar de espaldas en el cartel que anuncia este acto al Cristo de la Misericordia. Pues bien, la respuesta es muy sencilla. Para conocer nuestra fe y para dialogar con nuestra sociedad, lo primero es saber cuál es el sentido exacto de las palabras. Tengan ustedes presente que uno de los grandes problemas de nuestro mundo es la subversión de las palabras. Tras una palabra no solo hay sonidos, hay conceptos, y podemos modificar la realidad despojando de parte de su significación a determinadas palabras,
o acuñando términos imprecisos, ambiguos y aventureros. Permitidme recordar aquellos versos de Juan Ramón Jiménez en su libro Eternidades. Fíjense lo que dice: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente, que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas, que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas, que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto, y tuyo, y suyo, y mío, de las cosas. Pues este es nuestro propósito hoy, recuperar el auténtico sentido del concepto misericordia a través de la propia palabra misericordia, y por eso teníamos que recurrir al Antiguo Testamento. Mirar a fondo la palabra misericordia en la traducción judaica, porque de esa manera es como podemos, por ejemplo, no confundir la misericordia con la solidaridad. Como a veces confundimos por no conocer justamente el sentido de las palabras, por ejemplo, la religión con una novena o la caridad con la asistencia social. Creemos que recuperar el sentido exacto de la palabra nos servirá a los que aquí seamos creyentes a acrisolar nuestra fe y nuestra vida, y a los que no lo sean les servirá para enriquecer su visión de nosotros y tal vez su visión de la sociedad en la que vivimos, forjada gracias a conceptos cristianos como el de libertad y el de igualdad. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Antonio, danos el nombre exacto de la misericordia, ese nombre que nos descubra la realidad que existe tras esa palabra. Y creo que pocas personas, como el profesor Antonio López Quiles, podían hacer este ejercicio de discernimiento. El profesor López Quiles es teólogo y filólogo, y esa doble condición le convierte en heredero de aquella teología humanística que puso de relieve que en el campo de la teología no podía ser únicamente el de los apriorismos filosóficos ni el de la especulación hueca y vacía. La teología tenía que partir de la palabra, de las escrituras, de la tradición. Tenía que partir del conocimiento literal de la realidad bíblica y eclesial. La filología o la gramática, como decían aquellos autores del siglo XVI, devolvía a la teología metafísica la carnalidad de las palabras. De esa escuela secular proviene Antonio López, en su doble condición de teólogo y filólogo. La teología la estudió en la Gregoriana de Roma, la filología en la Universidad de Valencia. Y en esa doble condición, Antonio ha desplegado una amplia actividad intelectual como traductor del francés, italiano, valenciano y castellano. Ha participado, por ejemplo, en la edición de una Biblia interconfesional en lengua valenciana. El profesor López Quiles también es conocido por sus aportaciones al conocimiento de la retórica sagrada durante el Renacimiento y el Barroco. Pero tal vez lo más reconocido de sus trabajos son sus múltiples incursiones en la obra y en la figura de Joan Roís de Corella, uno de los escritores más importantes de la Edad Dorada de las letras valencianas. Joan Roís de Corella fue traductor del Salterio al valenciano, y el profesor López Quiles ha desmenuzado esa traducción para mostrar el pensamiento y la concepción de la fe que existe tras cada una de las palabras elegidas por el insigne escritor valenciano en su traducción. Permítanme una confesión personal. Este salterio fue el responsable de que Antonio y yo nos conociéramos. Yo había publicado un libro siguiendo el mismo método, pero aplicado a la epístola paulina a los romanos. Antonio conoció mi libro y buscó mi teléfono en la facultad. Sin conocernos personalmente y sin habernos leído de manera independiente, habíamos aplicado un método semejante, él al salterio y yo a la epístola a los romanos. Los dos estábamos embarcados en comprender qué había detrás de las diversas opciones de traducción de los textos bíblicos. Pero el profesor Antonio López, o el doctor Antonio López, es también el sacerdote y el pastor
Antonio López. Para él su vocación sacerdotal es en realidad lo primero, y a ella ha sacrificado, si se me permite decirlo así, incluso su vida profesional. Lo primero para él es su vocación. ¿De qué otra manera podríamos contar aquí hoy con su presencia si no tuviera interiorizado este compromiso? Antonio ha llegado a Sevilla hace apenas unas 3 horas y mañana temprano regresa a Valencia. Os aseguro que un viaje de tantas horas simplemente para impartir una conferencia a cambio de nada solo lo hace una persona que, como San Pablo, puede exclamar: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesucristo nuestro Señor, no sois vosotros el resultado de mi trabajo en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros sí lo soy, pues el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pues con estos mimbres, ¿cómo no se iba a forjar una amistad profunda entre Antonio y quien les habla? Os aseguro que ese es el título que lleva más sagrado: saber ser amigo y ser consciente de su vocación. Por eso no dudó en aceptar de inmediato cuando le propuse la locura de venir a Sevilla para unas horas sin poder ofrecer nada a cambio. Antonio, me dirijo ahora a ti. El Antonio profesor e intelectual ya sabe lo que me respeto. El Antonio sacerdote sabe también lo que pienso de la gran coherencia con que tú vives tu vocación y tu misión. El Antonio amigo debe saber aquí, en público, que no sé cómo agradecerte el esfuerzo que hoy has hecho, sin dudarlo por un instante, para estar aquí con nosotros en este coro bajo de Santa Isabel ante los fundadores de las religiosas filipenses hijas de María Dolorosa. Antonio, no encuentro otra manera más contundente y directa de decirlo. Muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón.